Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, Jesús. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío, Inmaculado Corazón de María, sé la salvación mía. Glorioso Patriarca San José. Ruega por nosotros. Vamos a empezar ahora el grupo de catequesis, o del grupo de los números del catecismo, que ya tocan el tema de la eutanasia. Hasta que hemos ido viendo el tema del aborto y, bueno, hemos un poquito concluido con la exposición que la doctora el otro día tan magistralmente nos proporcionó. Entonces vamos a entrar en el tema de la eutanasia. El catecismo lo aborda en 4 puntos, o 4 números, si quieren, que son los números que van del 2276 al 79. Entonces, 76, 77, 78 y 79. 2276 al 79. Es necesario no perder de vista siempre que estamos en el 5.º mandamiento, y recordemos que el 5.º mandamiento lo primero que hace es recordarnos, ¿no?, el don de la vida. Entonces no podemos perder de vista esa parte, la vida, la propia, la ajena. Es un valor, es un don grande, enorme de Dios, frente al cual el hombre debe comportarse como administrador. Esa palabra siempre es muy importante, y no como señor absoluto. Porque el Señor absoluto es único y es el Señor Dios. Entonces, esto impone el respeto y el cuidado del don de la vida. Entonces, de esta manera se ve claramente que el rechazo de los medios habituales y necesarios para conservarla, puede ser la nutrición o puede ser el descanso, equivale a una autodestrucción que va a violar los derechos divinos. Pero, por otro lado, el hombre no está obligado a conservarla a todo costo y por cualquier medio, porque la disolución de la vida es algo natural e inevitable. En el estado actual sabemos que es pena y consecuencia del pecado, pero además ya también hemos ido viendo, podemos entender que la muerte no es un antivalor absoluto. El debate sobre la eutanasia y la muerte digna, ¿no?, es el ejemplo más claro de que la muerte puede no ser un mal absoluto. Y en ese contexto, pues se considera la posibilidad de que la muerte sea una opción preferible a un sufrimiento insoportable y prolongado que impide una vida digna. Quienes defienden la eutanasia van a argumentar que la autonomía y la libertad individual permiten a la persona decidir sobre su propio final, especialmente cuando se está enfrentando una enfermedad terminal y un sufrimiento que es extremo. Entonces, en ese caso, la muerte elegida se ve como un acto que reafirma la dignidad humana, no más bien como una negación del valor de la vida. Entonces, desde esta perspectiva, el verdadero antivalor es el sufrimiento innecesario, el sufrimiento quizá degradante, no la muerte en sí misma. Entonces, cuando se quiere poner fin a un dolor insoportable, la muerte se convierte en una solución, no en un mal absoluto. Las filosofías orientales, como por ejemplo el budismo, van a ofrecer una visión radicalmente distinta de la muerte. El budismo no ve la muerte como el final de la vida o de la conciencia, si quieren, que también es una palabra como una palabra importante. El samsara. Es el alma o la conciencia, que ellos continúa existiendo después de la muerte, por lo cual la muerte no es una aniquilación.
entonces la muerte es una etapa de transformación. Es un momento presente. El objetivo no es evitarla. La finitud de la vida puede ser una fuente de valor. La conciencia de que el tiempo es limitado puede motivar a las personas a apreciar más la vida, a perseguir las metas, a valorar las experiencias que uno tiene que vivir. Si la vida fuera infinita, pues podría perder su significado, como sugiere las preguntas que a veces escuchamos por ahí, ¿no? Cuanto más tenemos de algo, parece que menos valor tiene. Bueno, como conclusión de un poquito de este pequeño recorrido, sacamos que la muerte puede considerarse un antivalor en la mayoría de las circunstancias porque implica una pérdida de experiencias, un cese de la existencia. Sin embargo, no puede ser calificada como un antivalor absoluto. Diversas corrientes de pensamiento van a demostrar en ciertos contextos, como por ejemplo el de una vida marcada por un sufrimiento terminal, o desde una perspectiva espiritual o existencial, la muerte puede ser vista como una liberación, como una condición que da sentido a la vida o simplemente una transición, un paso a. Pero la pregunta ante todo este planteamiento sin Dios es una transición hacia dónde, hacia qué o incluso hacia quién. Porque ha habido casos que por ejemplo estaban postulando el tema de una disolución en un ser que es el todo. Sería el caso, por ejemplo, de unas visiones panteísticas o quizá hasta finalmente de la nueva era. En las Fuerzas Armadas de España se ha adoptado un himno que se entona cuando los militares hacen un acto de honor ante los caídos. Por ejemplo, ayer, 12 de octubre, ¿no? Pues se ha hecho el desfile de la Hispanidad y este himno ha aparecido ahí, ¿no? Esto sucede se adopta este himno en el año 1981, cuando un teniente general que se llamaba José María Sáenz de Tejada escucha esta canción en el transcurso de un funeral y entonces él imagina pues en qué medida puede realzar, ¿no?, el traslado de la tradicional corona de laurel que se llevaba hasta la cruz en los ceremoniales militares en homenaje a los caídos. Resulta que esta canción había sido compuesta por un sacerdote de origen español, conocido compositor de cantos cristianos y, por supuesto, católicos, que incluso muchos de ellos han pasado a ser cantos litúrgicos y bien conocidos, como, por ejemplo, Pescador de Hombres, que creo que es el más conocido por todos nosotros, que se llama Cesario Gavarain, que ya ha fallecido. Que era el organista en su parroquia. Entonces le compone para ese momento este canto y luego va a publicar todo un disco de cantos para funerales y momentos de este estilo, ¿no? El canto lleva por título La muerte no es el final. La muerte no es el final, es un título bastante sugerente, ¿no? Y por supuesto está trayendo esta doctrina esperanzadora que está ofreciendo el catecismo. Cesario Gavarain. Gavarain, sí. Ese es el apellido. Gavarain, sí. El nombre es Cesario. Y yo lo tenía por aquí para que lo escucharan, pero se me ha ido al cielo. El cantito ese sí, la madre lo puede cantar si quieres. Sí. Yo no me sé toda la letra, ustedes más.
canta en campamento. Aquí hay muchas versiones. Por ejemplo, la que cantan en las Fuerzas Armadas está recortada la letra, incluso algunas cositas están un poquito cambiadas. No sé si aquí aparecerá ahora. Puede ser que haya alguna interrupción por la propaganda. Se ha traumado la computadora. Es por la señal del internet, ¿no? Bueno, precisamente esta primera estrofa es la que no cantan las Fuerzas Armadas, que es un poquito la que más determina el sentido de todo esto. Porque tú nos hiciste, somos tuyos, es un don de Dios la vida. Y por eso la muerte no es el final, porque tú nos esperas allá. Bueno, mientras regresa al internet seguimos con nuestras clases. Entonces, la pueden buscar porque es bonita. Hay varias versiones por ahí. Hay gente que le pone más todo el sentimentalismo, pero esta es, digamos, la versión original del coro que grabó Cesario Gabrain como autor, ¿no? Bueno, entonces, el mensaje, la doctrina es esperanzadora. La doctrina de nuestra Iglesia Católica, como no puede ser de otra manera, ¿no? La muerte no es el final, un título muy bonito, es el inicio de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Entonces, como católicos, creemos que nuestras pérdidas aquí en la tierra forman parte del plan amoroso de Dios. Aunque el dolor sea profundo, la fe nos sostiene con la certeza de que aquellos que amamos están en las manos misericordiosas del Señor, siempre y cuando, ¿verdad?, han muerto como es debido. Entonces, aceptar la muerte es confiar en su voluntad y es abrazar el consuelo de que un día nos reuniremos en su gloria. Ser eterno de Dios. Vamos siempre a los puntos comentarios. Pues cuya cuenta disminuida habilita derecho a que sea posible. Este es el punto 2276. Bueno, este es el planteamiento de partida, podríamos decir. Se tienen derecho a un respeto especial. Vamos a subrayar eso. Tienen derecho a un respeto especial. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho. O sea, partimos de concepciones que determinan totalmente nuestro posicionamiento ante la eutanasia. O sea, las cosas tienen que quedar claras desde el principio. Nosotros entendemos desde un humanismo cristiano, lógicamente, la revelación no ayuda mucho porque entendemos que la fe cristiana ilumina lo que es la ley natural. A diferencia del reino animal, no es ético que reine la ley de la selva. No es ético que reine la ley de la selva. Entonces, la revelación siempre nos va a ayudar. ¿Qué es la ley de la selva? Pues el más fuerte está diciendo intensamente que es cuando ayudar, es la idea
perfección. Nosotros tenemos más de en realidad de lo de sol lo por eso tradición. Fíjense que los niños, pues el más fuerte está diciendo precisamente que es afín cuando ayuda, es la idea que la perfección. Nosotros tenemos más de pues el más fuerte está diciendo precisamente que es afín cuando ayuda, es la idea que la perfección. Nosotros tenemos pues el más fuerte está diciendo precisamente que es afín cuando pues el más fuerte está diciendo precisamente que es afín cuando ayuda, es la idea que la perfección. Nosotros tenemos quiera les ocasiona hacer down hasta lo por eso tradición. Fíjense que los niños tienen tecnología. Contra tecnología. Contra tecnología. Contra humanicemos cuidando especialmente del enfermo. Mira por dónde. Y además, eso constituye, como bien sabemos, una obra de misericordia. Nos vamos a ganar el cielo haciendo eso.
No solamente es un nivel humano, digamos, ¿no? Es que estamos echando moneditas allá en el cofrecito del cielo. Cuando el hombre deja de cuidar y deja de esforzarse a la hora de cuidar al débil, porque hay que reconocer que siempre es un esfuerzo que hay que hacer, el problema no está solo en que el débil no está recibiendo ayudas que necesita, sino que el que es fuerte se deshumaniza, o lo vamos a decir de la otra manera, se animaliza. Entonces, cuando en nuestras familias nos toca cuidar a un enfermo, y eso nos revela mucho, a veces hay discusiones. Pues también ella es madre de otros hijos. ¿Por qué no vieron sus hijos acá? ¿Por qué nos tiene que tocar nosotros cuidar al abuelito? Tiene más hijos, hay más hermanos, hay más. Y empiezan las discusiones. Sí, solo son discusiones, pero a veces hay más cosas. Entonces, si nos damos cuenta que cuando la providencia nos está poniendo en el camino el cuidado de un enfermo, nos está dando una ocasión de vencer muchas tentaciones. En primer lugar, de centrarnos también en algo que merece la pena y nos ayuda a desgastar nuestros esfuerzos y nuestros recursos en lo que sí merece la pena. Y eso sí que dignifica al hombre. Eso sí. Entonces, por el contrario, cuando estamos renunciando a esos retos de cuidar a un enfermo, estamos haciendo un gran daño a nosotros mismos en primer lugar. Vamos a pensar que nos tenemos que ir de vacaciones. Vamos a organizar las vacaciones porque ya estamos a mediados de octubre, de aquí a nada, ya vienen las vacaciones. Entonces vamos a organizar las vacaciones. Pero hay que replantear porque hay que cuidar al abuelito o al débil. Bueno, pues quizá este año las vacaciones son cuidar al abuelito. Pues eso nos humaniza. Parece mentira, pero eso nos humaniza. Digamos que esto vendría a ser el punto de partida y que pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Porque si el débil merece un cuidado especial, pues ¿qué es lo que hace digna la vida? ¿Qué es lo que merece la pena vivir de la vida? ¿La salud? ¿La eficacia? ¿Qué es lo que hace digna la vida? Son grandes preguntas. Y eso sí que es filosofía. Y por supuesto teología. Tantas veces habremos escuchado a una persona anciana expresiones como ya no sé qué hago aquí. Espero que ninguno de los que estamos aquí nos hayamos hecho esa preguntita todavía. Si lo único que hago es estorbar, ¿verdad? Enseguida sale la palabrita, ¿no? Eso quiere decir que es una frase bastante frecuente. Bueno, es posible que esa persona lo diga con el deseo generoso de no dar trabajo a las personas que lo están cuidando. Sí, es posible. Hay otras expresiones, ¿no? Hay otras expresiones, es lo que le pido a Dios es que en mi ancianidad me pueda valer por mí mismo y no dar guerra o trabajo a nadie. Bueno, eso de que lo importante en la vida es famoso canto. Los más antiguos, los que cantaban canciones bonitas, ¿no? Dirán salud, dinero y amor. Vaya contradicción, porque si lo más importante es la salud, pues cuando sabemos a ciencia cierta que la salud falla, cuando empiezan a venir las goteras, que van a llegar las goteras, ¿no? Si yo tengo como valor máximo algo que es caduco, pues la vida es terrorífica, claro, me aterra la vida, si es que tengo eso como valor absoluto. Si lo importante es el dinero, pues no siempre hay dinero, ¿no? El amor, bueno, lo del amor, eso lo vamos a salvar, ¿no? Porque realmente la vida ha sido objeto del amor de Dios. Hemos nacido porque hemos sido amados. Y esto es lo que hace digna nuestra vida. Cuando nosotros recurrimos a argumentar la eutanasia como un derecho o una reivindicación, que quede claro que el problema está en la falta de amor. Que quede eso claro. Si no hay amor, tampoco hay sensibilidad para amar.
Si he puesto el acento en la eficacia, en la practicidad, en la salud, en el dinero, en lo que usted aporta a la sociedad, no hay sensibilidad para poder valorar la vida por el amor que damos o que recibimos. Entonces la vida pues ya no tiene sentido de ser vivida, no tiene dignidad suficiente. Quisiera traer aquí una noticia, a veces es interesante espigar en esos noticieros, ¿no? Esto sucedió hace algunos añitos acerca de una joven que vivía por el norte de Italia, el norte, llevaba como unos 16 años en coma vegetativo, son muchos años. Esta joven se llamaba Luana, ¿no? Entonces su papá pide la eutanasia para su hija y un tribunal le concede el derecho a desconectarla del tubo que la estaba hidratando. En medio de este acontecimiento, pues hubo un testimonio que a mí por lo menos me emocionó, porque gracias a Dios y para esta Luana había sido internada en una clínica que estaba atendida por religiosas. Y las religiosas hicieron estas declaraciones. Leo literalmente. Si hay quien la considera muerta, que deje que Luana permanezca con nosotras. Nosotras la sentimos viva. No pedimos nada a cambio, solo el silencio y la libertad de amarla y seguir dándonos a quien es débil, pequeño y pobre. El amor y la dedicación por Luana y por todos aquellos que se confían a nuestros cuidados nos llevan a invocar a nuestro Señor Jesucristo, para que la esperanza prevalezca también en esta hora difícil donde esperar parece imposible. Nuestra esperanza es que no se procure la muerte de hambre y de sed a Luana y a quien está en sus mismas condiciones. Por eso, una vez más, afirmamos nuestra disponibilidad para seguir sirviendo a Luana hoy y en el futuro. Bravo. Sería bonito que más jóvenes tuvieran la vocación de estas monjitas. Pueden ser monjitas o pueden ser enfermeras, que en un hospital pueden hacer una labor, fíjense qué apostolado tan grande. Bueno, ¿usted ya se cansó de amar a Luana? Quien sea. Nosotros no nos hemos cansado de amar a Luana, queremos amarla porque Cristo nos ha enseñado eso, esa es la razón que están dando. Es decir, al final lo que está diciendo es que si ha de morir, pues dejemos que Dios decida cuándo. A mí este caso me recuerda a una monjita que yo conocí personalmente y no tan personalmente porque ella se hacía de conocer. Era una francesa en este caso, se llamaba Jeanne Fretel. Es una señora que ha sido curada en Lourdes y allá en Lourdes hay un espacio, por lo menos cuando yo iba por allá, supongo que también estará, donde se hacen unas reuniones, a lo mejor una vez mensual y algún médico del comité de médicos de allá que está en Lourdes, ¿no? Explica las curaciones aprobadas en Lourdes, que no todas las curaciones que están allí están aprobadas, ¿no? Entonces, este Jeanne Fretel es un caso y en este caso el médico lo estaba explicando porque era el responsable pero casi esta Jeanne Fretel es que no puede con su auge y la interrumpió y ahí nos contó toda su historia, ¿no? Luego estuvimos un rato compartiendo con ella. Jeanne Fretel es no sé si está fallecida o no, pero ella en el año 1937, entonces tenía 23 años, contrae una enfermedad grave y misteriosa, por lo menos para aquel momento. Resulta que su abdomen se endurece como una piedra y simplemente usted le pasaba el dedo por ahí y le causaba un dolor enorme. Yo en aquel tiempo no le pasé el dedo, porque estamos hablando del año 1937. Yo no estaba en este mundo, en la mente de Dios, sí, pero nos lo contaba ella, ¿no? Entonces empieza a sangrar por la nariz, empieza a sangrar por la boca, también los intestinos, y durante 11 años se va a someter a 13 operaciones diferentes, en aquella época que ya es, pero con ninguna mejora. Finalmente le diagnostican una peritonitis tuberculosa. En 4 ocasiones el sacerdote le administra la extremunción, o sea que estaba al borde de la muerte. Y llega un momento en que, estando en el hospital, colapsa y entra en coma. Entonces la tienen allí en el hospital y varios amigos que la conocían, ¿no? Toman la determinación de llevarla a Lourdes.
Le piden permiso al doctor si realmente va a aguantar el viaje o no, porque la situación era realmente un poco penosa y el doctor dice, bueno, mire, para morir aquí, que muera en Lourdes. Allí muere mejor, está a los pies de la Virgen, ¿no? Bueno, entonces toma la decisión por ella, claro, porque ella no podía, como estaba en coma, llevaba ya 3 meses en ese estado. Estamos en el mes de octubre, es la peregrinación que organizan los padres dominicos en torno a la fiesta del Rosario, ¿no? Y fíjense que en ese momento tenían que cambiar las vendas 20 veces al día. Por tanto, los sangrados eran muy frecuentes, se pueden ustedes imaginar. Debido a su estado, pues le llevan a la Basílica del Rosario. Allí se realiza normalmente en la mañana, según qué días, una misa para enfermos. Es un poquito al aire libre. Cuando vayan a Lourdes, si quieren, ya les diré dónde. Pero bueno, mirando al santuario es en la parte del altar que hay a la izquierda, que está dedicado a Santa Bernadette, ¿no? Era una mañana, entonces hay varios sacerdotes, son dominicos, la mayoría de ellos están concelebrando, y también la misión de los sacerdotes es después a los enfermos administrarles la comunión, darles el Santísimo Sacramento, ¿no? Pero eso no quiere decir que los sacerdotes, ni que todos sean franceses, porque es una peregrinación internacional y Lourdes se llena de gente, de enfermos y gente por todos lados. Y bueno, pues uno de esos sacerdotes, concretamente este era el padre Rox, resulta que va administrando la comunión y cuando llega al espacio donde está allí, que está lleno de camillas y eso, ¿no? Llega a un espacio donde está Jan postrada en su camilla, en coma. Y el enfermero que la cuidaba tiene que ausentarse en ese momento por alguna razón. Entonces se queda otro, pero no era francés ni era el que la conocía, era de otra nacionalidad, ni siquiera hablaba el francés. Entonces el sacerdote le hace el gesto, como que puede comulgar, el otro dice, probemos, ¿no? O sea, se entendieron ellos, ¿no? Entonces veía que no se movía la señora, ¿no? Bueno, entonces el enfermero con una cucharita le abre un poquito la boca y el padrecito rompe una pequeñita particulita para introducirla por ahí. Estaba en coma. Bueno, y así recibe la Sagrada Comunión, esta monjita. Bueno, resulta que acaba la misa, el enfermero no llegaba y como todos iban, eso es muy organizado allá, todos iban como una especie de procesión y el rito es pasar por la gruta a los enfermos. Usted se entere o no se entere, pero pasan allí por donde desapareció la Santísima Virgen, ¿no? Entonces llevan a la camilla este enfermero que no lo conocía, pero él está haciendo ahí su servicio, ¿no? Y de repente ve que la señora se levanta, así como una especie de resorte, ¿no? Se levanta de su camilla a medio cuerpo y se quiere salir de la camilla, el otro, quieto, ¿dónde vas? Pero claro, no se entendían tampoco, ¿no? Dice ella dice que notó como si le dieran un super puñetazo en el abdomen, donde ella le dolía, y claro, eso ¡pum!, hizo levantarse, como mínimo hizo levantarse, ¿no? Pero estaba en coma, estaban despertando de un coma, ¿no? Lo primero que ve ella es la señora, ¿no? Pero bueno, el enfermero, ¿no? Como que de ver qué va a pasar aquí, ¿no? La ata, ¿no? Todavía, ¿no? La lleva allí al pabellón. Como veía que estaba la banderita francesa, entonces lo lleva donde los franceses, ¿no? Y cuando llega allí, la otra estaba ahí moviéndose. ¿Qué hacen? Que yo quiero salir, ¿no? Ahí suéltenme, ¿no? Déjenme, ¿no? Y los de allí todos asombrados. Pero esta es Jen, esta era la de estaba en coma, la traíamos aquí por si se moría y ahora qué ha pasado aquí, ¿no? La desatan, la otra se levanta, tengo hambre, dice, fue lo primero lo primero que dijo es, tengo hambre, denme de comer, dice, lleva muchos años sin comer. Hambre de 17 años, cuenta ella, con toda su gracia. Y miren, ese día estaban repartiendo la comida y la única comida que había era algo con lentejas. Le trajeron un plato de lentejas. Fíjese, despertar de un coma y un plato de lentejas, ¿no? Lo más, se acabó el plato de lentejas y dice, tengo más hambre, tráigame otro. Se comió 2 platos y luego a galletas y nos contaba ahí un montón de cosas, estaba ahí toda feliz, contenta, ¿no? Este es uno de los grandes milagros de Lourdes, concretamente el número 52. El número 52, luego se han ido produciendo más todavía, ¿no? Y esta santa mujer, ¿no? Pues
después de que le pasaron las revisiones allí mismo, ¿no? Y el comité médico, ¿no? Regresó a su casa, vino al año siguiente, ¿no? Para ver si estaba igual o había caído otra vez en coma, ¿no? Y no estaba onda lironda, ¿no? Por aquí y por allá, incluso ayudando a enfermos y llevando camillas y perfectamente restablecida hasta el tiempo que la he conocido yo. Y ella ingresó luego en la orden, creo que se hizo benedictina, ¿no? Bueno, qué bonito es ver estas cosas y uno dice, si de repente le hubieran aplicado la eutanasia, ¿verdad? Por eso estas monjitas que se dedican a este apostolado tan interesante, cuando la Iglesia se ha dedicado tantos años y años y años a todas estas pastorales que ahora por falta de vocaciones se va perdiendo, igualito que todo el tema de la vocación, pero qué importante es eso, ¿no? A veces uno se pone a pensar, ¿no? Hermanitas de los ancianos desamparados. Pues ya solamente ese titulito ya uno le hace pensar el gran apostolado. Porque son ancianos desamparados y ya los recogen, los cuidan y le ayudan a entregarse a Dios. Fíjate qué apostolado más grande y estupendo. Tú puedes hacer un apostolado de primera catequesis, de primera comunión. Pues es un apostolado importantísimo, ¿quién lo duda? Pero ¿cómo acabará el día de su muerte? Entonces, en la Iglesia, el Espíritu Santo suscita todas estas cosas tan preciosas, ¿no? Bueno, aquí hay pocas que puedan ser religiosas. Bueno, alguna que se ha quedado viuda podía postular, ¿no? ¿Quién sabe, no? A lo mejor, ¿no? No sé si a monjita o anciano desamparado, pero podía postular, ¿no? Pero alguna joven está bien, o algún joven, ¿no? Que nos escuche, que Dios le llame, ¿no? Que Dios le llame a este apostolado tan interesante, ¿no? A veces en ese egoísmo nuestro, pues no nos planteamos el tema de la vocación. Claro que es un llamamiento de Dios, pero algo tendré que hacer yo también, ¿no? No voy a estar esperando que el Señor me ponga ahí un foco así como este, a ver si ahora tengo vocación. Ahora parece que sí. Pues algo tendré que hacer yo también, ¿no? Por lo menos plantearme el tema o conocer la belleza de la Iglesia, ¿no? Y quizá por ahí siento yo una atracción, ¿no? Yo creo que esto de educar en esta sensibilidad es muy bello y es muy importante. Muy bello y muy importante, ¿no? Entonces, fíjense que estas religiosas, pero a veces en las casas es muy relevante este tipo de educación. El querer siempre a los abuelitos, el invitarlos, el tratarlos bien, ¿no? El darles su espacio, el conversar con ellos, ¿no? Que nos vean, ¿no? Que nos vean, ¿no? Que nos vean a nosotros. Pues yo recuerdo cuando era pequeñito, pues yo he visto pasar a todos mis abuelos por casa de mi madre y mi padre. Tanto los maternos, bueno, la abuela materna no, porque yo no había nacido y ya falleció. Pero mi abuelo paterno, que era mi padrino, mi abuelo materno, que era mi padrino, pues él venía por ahí, siempre nos poníamos contentos nosotros porque nos traía morcillas y chorizos, ¿no? Nosotros siempre tan sensibles, ¿no? Pero ya los papás iban poco a poco, ¿no? Pues ayudándonos y viéndolos a ellos, ¿no? Pues uno decía, qué bonito esto, ¿no? Y bueno, tantas cosas. Yo he pasado ratos muy bonitos con mi abuelo, que me contaba historias, me contaba chistes, ¿no? Decía, ¿con qué entretengo yo a mi abuelo? ¿Qué le gustará a mi abuelo? Y por ahí tenía yo un cómic que decía, la historia del dinero. Digo, esto seguro que le gusta. Y empezamos ahí los dos con el cómic a tener una conversación muy interesante de padrino y ahijado. Y se me había ocurrido que con mi abuelo podía tener cosas interesantes, ¿no? Pues mira, qué cosas tan lindas nos enseñan los papás, ¿no? Tan bonitos. El valor de la familia, qué importante, ¿no? Bueno, recordemos lo que dice San Juan, ¿no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Entonces, esto es muy, muy importante, esta frasecita de que aparece en las cartas de San Juan, ¿no? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Fíjate, porque si lo piensas bien, el dejarse amar es más importante que el que tú ames, ¿no? Porque el amor llegó antes que tú, existe desde siempre, se llama Dios. Entonces, que tú te dejes amar es para que aprendas a amar. Y esto es lo que hace un niño cuando llega al hogar, precisamente, ¿no?
se deja amar y aprende a amar. Por eso es tan importante la labor de los padres. No que los padres cojan ahí el estorbo y lo boten. Como ya vimos tan feamente, nos lo explicó la doctora el otro día. Y eso que lo ha hecho muy discretamente y muy suavemente, ¿no? Por tanto, ese tema del amor, eso sí que da dignidad. Eso sí que da dignidad, ¿no? Bueno, entonces, aunque sea concretamente el estado de una persona que está en coma. A lo mejor no puede amar, pero puede ser amada. Bueno, entonces, lo que es determinante en el don de la vida es el amor. Es el amor. El punto 2277 del Catecismo, ya es un poquito más larguito, y dice así. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, sigue diciendo este punto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. Se suele disminuir o se intenta justificar la eutanasia como un acto de misericordia, curiosamente. Como que uno quiere tranquilizar la conciencia y estoy haciendo un bien. Bueno, pobrecito, para que no sufra más, mejor lo dejamos morir. Desde luego, ¿no? El refrán es claro, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Eso es cierto, ¿no? O sea, lo revestimos, ¿no? Como decían en mi tierra, aunque la mona se vista de seda, pues mona se queda, ¿no? En su tierra ya veo que también lo dicen. Entonces, esto también se aplica al aborto, ¿no? Para que nazca con esa minusvalía, mejor no. Me parece hasta que le estamos haciendo un favor, ¿no? O sea, que se recurra a la falsa misericordia para justificar los pecados más graves, eso hace ese pecado más repulsivo todavía, si cabe. Entonces, como quien pretende bendecir el pecado de uno, o si se ve de manera general, ¿no? Bendecir nuestros pecados, ¿no? Se necesita desenmascarar esa tendencia autojustificativa. Y ya sabemos que empieza con el pecado original. Los padres de la autojustificación son Adán y Eva. Al final, siempre se intenta disfrazar el mal con un traje de bien. Es que el mal por el mal no se vende muy bien. No sé si hay alguien que lo compre. Mira, te vendo esta sandía que está completamente estropeada. ¿La quieres? Ya verás qué bien te va a sentar, porque con ella vas a ir al baño muy rápido. Muy tonto tiene que ser uno para comprar eso, ¿no es cierto, no? Bueno, pero muchas veces es así, porque el perezoso vende su pereza como el debido descanso, me lo merezco. El avaro, con el dinero, como el deber de ahorrar. O sea, si le queremos vestir un traje bonito a lo que es basura, somos muy buenos para eso, ¿no? Este punto está diciendo, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Disminuidas, enfermas o moribundas. Generalmente, cuando se introduce la eutanasia, pues ocurre lo mismo que cuando se introdujo el debate al aborto. La lógica es la misma. Siempre se recurre a los casos extremos y que pueden ser un poquito lacrimógenos, por eso recuerden que tuvimos un pequeño cursillo, ¿no? De que toda esa parte argumentativa no sirve. No sirve. Es que es el embarazo de una niña de 13 años que ha sido violada. Bueno, siempre se va al caso límite con esa manipulación emotiva de cara a la opinión pública.
Entonces se hace sentir, pero no pensar. En la eutanasia pasa lo mismo, se está planteando un caso extremo de un enfermo que está sufriendo, que hace sufrir, que no tiene cura, se acaba perdiendo la eutanasia, se acaba pidiendo la eutanasia. También dice este punto, por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. Bueno, creo que hay que aclarar unos conceptos. Por eutanasia se entiende acción u omisión, que es lo mismo, por parte del médico o de otra persona con intención de provocar la muerte de un paciente, teóricamente por compasión y para librarlo del dolor, teóricamente, pero los motivos por los que se haga serán otra cosa. Pero en sí mismo, eso es la eutanasia. Puede ser voluntaria con el consentimiento del paciente, puede ser involuntaria con la voluntad contra la voluntad del paciente o que no consta el consentimiento del paciente. En la eutanasia pasiva, podríamos decir, se omiten cuidados, por ejemplo, de hidratación, de alimentación o tratamientos que son indicados y proporcionados, lo que solemos llamar los paliativos, ¿verdad? Nosotros no entendemos por eutanasia pasiva la omisión de tratamientos que son desproporcionados. Es legítimo que alguien diga y renuncie a un tratamiento desproporcionado. Pongamos el caso de un cáncer terminal que no tiene posibilidades de sanación y los médicos le plantean la posibilidad de hacer una operación muy agresiva, que en el caso de que salga bien, lo único que se le ofrece finalmente son unos meses más de vida. Pues parece desproporcionado, ¿no? En este caso sería correcto y moralmente legítimo el renunciar a ese tratamiento desproporcionado. Por encarnizamiento terapéutico, ¿qué entendemos por esa terminología, encarnizamiento terapéutico? Pues entendemos que es una práctica desproporcionada para intentar alargar la vida sin perspectiva alguna. Eso no tiene nada que ver con la eutanasia. La eutanasia activa también puede ser una especie de sedación terminal que no está justificada. Entonces, ese tipo de sedación terminal es lícito administrarla cuando existe un grave sufrimiento físico y psicológico con una calidad de vida muy ínfima. Entonces, ese tipo de sedación puede ser sin punto de retorno. Ese tipo de sedación justificada lo que hace es que se adelanta el momento de la muerte, no la provoca. Pero si hay posibilidad de otros tratamientos paliativos, menos agresivos y que permiten que esa persona se mantenga en su conciencia en el momento de la propia muerte, debería optarse por eso. La persona tiene derecho a estar consciente en esos momentos. Entre otras cosas, por ejemplo, porque le puede ayudar a aliviar las penas debidas que tenga que pagar en el purgatorio, que no es poquita razón ni poquita labor, como ustedes comprenden, ¿no? ¿La conciencia es un don, sí o no? Claro, es un don enorme. Salvo en casos inevitables, tenemos derecho a usar nuestra conciencia. Y este es uno de los puntos quizá a veces de conflicto, que sin estar teóricamente legalizada la eutanasia, puede estar teniendo lugar por una aplicación de la sedación terminal injustificada. Y finalmente eso deriva a una eutanasia. Así no se puede decir que se está haciendo. Se puede hablar también de suicidio asistido, que es una eutanasia a las claras, ¿no? Sin que sea ya disimulada. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana, al respeto del Dios vivo, su creador.
Por eso el catecismo está hablando de esta manera. Al final volvemos otra vez al gran principio que todo católico tiene que tener muy claro. Solo Dios es autor de la vida. Solo Él tiene derecho a reclamar la vida. Recuerden aquello de Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitará o me la pedirá. Entonces la vida se nos ha dado y nadie tiene permiso para ser concebido, ¿verdad? Ni tampoco nadie tiene permiso para morir. Es Dios el que pone la hora. Si otro que no sea Él pone la hora de la muerte, a eso se llama homicidio, con todas las letras. Si yo pongo mi hora de mi propia muerte, eso se llama suicidio. Que quede también claro esos dos conceptos, suicidio y homicidio. El don de la vida es un don que viene de Dios. Tenemos ahora los otros dos puntos con los que se concluye este tema en el Catecismo, que son el 78 y el 79, 2278 y 79. Los vamos a leer juntos. La interrupción, empiezo por el 78, claro, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Ya hemos dicho lo que era. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad, o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Ese es el punto 2278. El 2279 dice, aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Ya ven que tenemos 4 puntitos aquí bien interesantes. Bueno, quizá uno de los temas que son delicados es el cómo distinguir entre los medios ordinarios o proporcionados frente a los medios médicos que en el fondo no nos sanan y alargan la vida de una manera artificial. Encarnizamiento terapéutico lo llama este punto. Evidentemente es muy complicado, no es tan sencillo, además de innecesario el establecer una casuística hasta dónde han de llegar los medios ordinarios y a partir de dónde se tienen que aplicar los medios extraordinarios. Porque depende de factores muy cambiantes. Por ejemplo, la situación del paciente. Por ejemplo, el estado de investigación científico del momento. Por ejemplo, las condiciones técnicas del propio hospital. Por ejemplo, el hecho de estar en un país o en otro. Todo eso influye mucho. En algunos lugares, pensemos por ejemplo en África, habrá medios que son totalmente extraordinarios. Mientras que esos mismos medios, por ejemplo en Europa, son ordinarios. Entonces, eso varía mucho, ¿no? Por eso necesitamos pedir el don de consejo. El Espíritu Santo siempre viene en nuestra ayuda para que nos ayude a discernir. Hay que pedir esa luz, también para los profesionales de la medicina. Ante todo, esta situación, alguien puede decir que esto es una cuestión totalmente subjetiva. Si es que no existe ningún criterio objetivo para poner una frontera entre lo que son medios ordinarios y extraordinarios. Lo cierto es que no es un relativismo. Esto de pedir el don de discernimiento y el de prudencia
para que el Señor nos ilumine en una situación concreta, a la hora de aplicar unos criterios morales objetivos, no se llama relativismo. Se llama el camino ordinario y que nosotros tenemos limitaciones y que la fe nos va a aportar grandes remedios y soluciones. Los criterios morales y objetivos hay que aplicarlos a los casos concretos, que son muy diversos, muy plurales, dependiendo de las situaciones, lugares o de cada persona. Pero existe una diferencia absolutamente esencial entre la aceptación de una muerte inevitable, sin emplearnos en alargar la vida de una manera desproporcionada, a provocar la muerte intencionadamente, lo cual es otra cosa, obviamente. ¿Dónde está la diferencia? Pues está en la actitud nuestra ante el hecho de la muerte. Eso implica siempre una catequesis. Claro está que todos tenemos un miedo natural a la muerte, y eso no es ningún indicativo de que no tengamos fe o confianza en Dios. La muerte no es natural, se ha introducido en nosotros como fruto del pecado, y por eso existe en nosotros una aversión a eso. Pero cuando se utiliza la eutanasia como una especie de, digamos, burladero, ¿no? Para no afrontar el hecho de la muerte, como quien se quiere esconder de la muerte, ahí hay un indicativo de que se está haciendo una utilización indigna de los medios paliativos. Nos dice aquí, hemos leído en el último punto, ¿no? Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Qué estupenda información tenemos aquí en el catecismo, ¿no? O sea que estos cuidados tienen que ser alentados, que me ayuden a vivir más dignamente, o sea, de dar cara a la muerte. Pero hay determinados cuidados que se dicen paliativos, pero que realmente no lo son. En el fondo lo que están haciendo es que no se dé cuenta de que se va a morir. Lo sedamos para que no se entere de lo que le está pasando. En estos casos, cuando se están usando esos recursos médicos, no tanto como medicina paliativa, sino que se están utilizando para una eutanasia disimulada, como hemos dicho anteriormente. O sea, para no hacer frente a la realidad de la vida y de la muerte. Nosotros los cristianos, con esa fe que tenemos en el más allá, en la vida eterna, pues tenemos que vivir también esa lucha con el miedo a la muerte y al sufrimiento y a la enfermedad como cualquiera. Como cualquiera. Es muy consolador, ¿no?, leer páginas del Evangelio donde vemos que el mismo Hijo de Dios lloró ante la muerte de su amigo Lázaro. Y él, en Getsemaní, también parece que tiene como un pavor o un terror ante la muerte y suda sangre viendo lo que se le viene encima. Verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo, con todas las consecuencias lo es. Pero de esa manera nos está enseñando a afrontar la muerte con dignidad, no huyendo de ella. Entonces el cristianismo siempre es una auténtica escuela de vida. Nos enseña a morir, nos enseña a afrontar la muerte con esperanza. Hay un autor por ahí que decía que cuando no recibimos a la muerte como a nuestra novia, la tenemos que recibirla como a nuestro verdugo. Es interesante esa frase. Cuando no recibimos a la muerte como a nuestra novia, la tenemos que recibir como nuestro verdugo. Pues es que es muy importante que al enfermo se le ayude a vivir su enfermedad con la mayor conciencia posible y que los tratamientos corporales médicos no anulen la tarea espiritual que tiene pendiente el enfermo. Por eso es tan importante la pastoral de salud que solemos llamar en la iglesia, ¿no? Porque puede resultar que los tratamientos corporales estén impidiendo el trabajo del espíritu. Puede resultar, de manera que si le estamos administrando una medicina paliativa, lo que hace es dejar al enfermo como aletargado o como inconsciente. Y ahí no se le está ayudando a su tarea espiritual que tiene uno presente. Entonces esa tarea espiritual no es otra cosa que la de acoger nuestra muerte como a nuestra novia. Lo vamos a dejar aquí, ¿no? En este puntito, ¿no?, que dice el catecismo, en esa frasecita,
Continuaremos un poquito dándole vueltas a esto el próximo día, Dios mediante. Este punto decía, ¿no?, que la medicina paliativa es una forma privilegiada de la caridad. De cuánto bien se puede hacer ahí. Entonces lo vamos a dejar por hoy aquí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. que por cierto es el patrón de la buena muerte. Santos ángeles de la guarda. Ruega por nosotros.